Muy buenas bebos, hoy vamos a terminar de resumir Pearl Boy. Recordemos que 4 meses después del incidente de Daewoo con Yuha, este último estaba mal de salud y fue llevado a un lugar lejano para ser cuidado por el chico japonés del restaurante que antes trabajaba, siendo esto ordenado por Doshik. Yuha llamó en ese mismo instante a Doshik, quien le explicó que aquel chico llamado Jen cuidaría por mientras de él, pero Yuha no podía entender cómo debían cuidar de él si quien estaba más lesionado era Doshik. Sin embargo, solo terminó preguntando cuándo es que volvería, y el pelinegro solo respondió que pronto. Yuha no estaba para nada tranquilo, ellos habían pasado por mucho, y sabiendo que Doshik estaba herido, su ansiedad comenzaba a incrementarse, pensando que le podía pasar cualquier cosa. Sin embargo, antes de hundirse más en sí mismo, Jen le llevó un vaso de agua para calmarlo un poco. Hablando con el mayor, se enteró de que Jen había estado desde el día anterior. Se asustó un poco al saber que entonces la ropa que tenía seguramente se la puso él, pero de inmediato Jen pudo entender lo que estaba pensando y le dijo que se tranquilizara, ya que solo le había limpiado sus heridas. No debía preocuparse, pues él antes había trabajado en un hospital y al ver la herida sabía qué hacer y cómo limpiarle. Le dijo también que no debía tener miedo, pues él solo estaba ahí cuidándolo porque le pagarían, por lo que necesitaba que él no contactara mucho a Doshik, que comiera y durmiera bien. Con eso estaría perfecto su trabajo. Por otro lado tenemos a Doshik, quien en un momento pensaba que solo con ignorar todo y pensar en él y en Yuha estaría todo bien, pero realmente no podía ignorar todo lo que había pasado. En ese preciso momento, junto con sus hombres, estaba prácticamente capturando a Daewoo, quien aparte de insultos le decía que cómo se atrevía a hacerle eso si prácticamente él ayudó a salvar a Yuha. Pero el pelinegro no olvidaba todo lo que Daewoo le hizo al pelivioleta. Fue por eso mismo que ahora se estaba vengando, utilizando a su hermano. Daewoo pronto se encontró acorralado y tomado por una cantidad increíble de hombres, justo como antes había pasado con Yuha. Doshik pensaba que todo el tiempo que estuvo pensando en ignorar y escapar simplemente no servía de nada. Había sido una equivocación y realmente ellos debían pagar con lo mismo. Esa fue la decisión que tomó. Daewoo yacía en el suelo luego de todo lo que le hicieron, y Doshik simplemente le dijo que no se preocupara, que debía sonreír frente a Su-hyun. Para ese momento lo que Doshik esperaba se hizo realidad, pues llegó Daewoo en una motocicleta. Este estaba más que choqueado viendo a su hermano en el suelo, sin nada de ropa y de aquella forma. Doshik se acercó a él de lo más tranquilo y se burló un poco, cosa que enfureció aún más a Daewoo, quien sacó un objeto para disparar, el cual ni siquiera alcanzó a utilizar, pues de inmediato lo sometieron. Todos los hombres que estaban ahí comenzaron a patear y lastimar a Daewoo. Era exactamente la misma escena que tanto Doshik como Yuha pasaron. Daewoo se encontraba aún siendo tomado por uno de esos hombres, y Doshik estaba agarrándolo de los brazos, diciéndole que si es que no quería saludar a Daewoo, ya que podía ser el último día de la vida de ambos. Daewoo estaba demasiado en shock y muy lastimado como para hacer algo, pero aún así supo interpretar la mirada de Daewoo. Le decía que no se moviera ni hiciera algo precipitado, pues si no quizás le quitarían la vida de verdad. Daewoo preguntaba por qué estaban haciendo eso, que a él podían hacerle de todo, si quería un dedo, su mano entera, él podía, pero no a Su-hyun. Sin embargo, Doshik comenzó a decirle que Yuha seguía mal y con miedo, a pesar de que él hiciera de todo por hacerle feliz, y bien sabía que por dentro aún Yuha estaba en mal estado. De todas maneras, él siempre le consolaba diciendo que estaba bien. Daewoo no entendió cómo es que minutos antes el pelinegro le estaba diciendo que era una basura y prácticamente él ahora estaba haciendo lo mismo. Los dos eran la misma basura. Le preguntó qué haría si Yuha se enteraba de todo lo que estaba haciendo. Doshik no mostraba ni una pizca de sentimiento alguno por aquellos dos. Les decía que simplemente ellos terminarían sin vida y no le importaba. Daewoo, ya más que desesperado, comenzó a explicarle que lo que hicieron desde un inicio fue porque Pilwon se los pidió, por la deuda que le debía a Yuha, que les había ofrecido un yato y que toda la culpa era de Pilwon, que debido a las deudas fue que comenzaron a hacer esos videos con Yuha, que a ellos solo los utilizaron y luego los abandonaron. Ellos también eran víctimas y que él quería quitarle la vida a Pilwon, pues durante 3 años ellos habían limpiado los desastres de ese hombre y habían sido pisoteados. Al final, si quería, podía utilizarlo a él para acabar con Pilwon, pero que ya no siguiera lastimando a Su-hyun.
Por otro lado, lo único que hacía Yuha esos días era dormir mucho y comer, para luego volver a dormir. Jan es quien le preparaba la comida y le ayudaba en los quehaceres. A pesar de que Peli Violeta había intentado llamar a Doshik, este no contestó. Estaba sintiéndose vacío, deprimido y sin humor por no ver a Pelinero. Sin embargo, su condición sí estaba mejorando rápidamente, aunque se preguntaba qué estaba haciendo el Pelinero y cuándo es que volvería. ¿Qué era lo que le mantenía tan ocupado? Sin duda lo extrañaba. Las manchas de líquido rojo manchaban el suelo. Estaba lloviendo a más no poder y Doshik, con una mano vendada, había decidido salir un rato de aquel lugar para fumar. Pilwon había despertado de un sueño que sin duda le dejó enojado, pues la constante imagen de Doshik teniendo intimidad con Yuha le enfadaba. Vemos un flashback donde Pilwon está hablando con Daewon, diciéndole que le pase el disco duro a Doshik, ya que como él quería ir en contra suya, Daewon así podía salvar a su hermano. Básicamente el disco duro que vimos que Daewon le pasó a Doshik, todo esto ya lo sabía Pilwon. Daewon no entendía cómo le había pedido eso, pues sería perjudicial para el mismo Pilwon. Sin embargo, él le dijo que no sería de esa forma, porque todo sería en realidad diseñado por Jaeil. Le estaba pidiendo a Daewon que fuera el cebo, pero que no se preocupase, ya que él iría a salvarle tanto a él como a su hermano. Yuha, por otro lado, a pesar de que solo habían pasado unos cuantos días, sentía que ya era un año desde que no veía a Doshik. Estaba algo deprimido, sin embargo, de todas formas se daba ánimo. Mientras estaba arreglando las cosas que había comprado en el refrigerador, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó un poco en contestar, pero aún así lo hizo. Apenas contestó, escuchó una conversación. Aquellas eran las voces de Doshik y alguien más. Esa llamada fue en el momento donde el menor estaba amarrando las manos de Daewi. Alguien parecía que estaba traicionando a Doshik. Yuha se asustó ante lo que escuchaba y lanzó lejos el celular. No entendía qué era lo que pasaba y qué decían. Pronto volvió por el celular para poder hablar con Doshik, quien no la escuchaba, aunque poco después escuchó una voz bastante conocida para Yuha. Era Pilwon. Este le dijo que si es que había disfrutado su viaje y que ahora, debido al desastre que había, ya era su momento de intervenir. Yuha se quedó en un rincón agachado, sin haber entendido mucho de lo que había pasado. Para ese momento había llegado a casa Doshik, quien al no ver a Yuha en la habitación, se desesperó pero pudo encontrarlo, aliviándose al instante. Yuha comenzó a preguntarle si por esos días había pasado algo, aunque Doshik solo le dijo que había sido un día frustrante solamente. Yuha estaba temblando y sin querer moverse mientras el Pelinero le mostraba un regalo que le había llevado. Era un collar muy bonito, pero en cuanto Doshik se intentó acercar para ponérselo al mayor, este lo alejó y volvió a preguntarle qué había pasado aquel día. Ahí mismo las palabras de Daewi vinieron a su cabeza. ¿Qué pasa si Yuha se entera de todo esto? ¿Crees que te querrá abrazar? Sin embargo, él mismo olvidó eso, diciendo que solo eran pensamientos tontos. Así fue que de nuevo tomó el collar y volteó a Yuha por la fuerza, dejándole una marca en el cuello al ponerle el accesorio. Aquellas acciones sin duda asustaron al mayor, a tal grado que las náuseas volvieron a él y corrió al baño a vomitar. Doshik lo siguió preocupado diciéndole que si es que estaba enfermo, que si Jen no lo había cuidado bien, pero Yuha le dio un manotazo, diciendo que no se le acercara, volviendo una vez más a preguntarle qué había pasado, que le dijera realmente si había estado haciendo trabajos sucios. Doshik entendió a qué se refería y le preguntó si es que Pilwon le había dicho algo, y con esto Yuha comprendió que las voces que escuchó eran reales. El Pelinero acorraló al mayor y lo besó por la fuerza, pero este le mordió para alejarlo, y llorando le explicó que aquello no le gustaba. Le decía que debía calmarse. Doshik tenía el labio roto y con líquido rojo. Aún así, muy lejos de enojarse o algo, se alegró diciendo que eso estaba bien, porque sería una marca de Su-hyun. Ante aquello, Yuha recordó a Pilwon. Definitivamente ahora estaba haciendo que Doshik perdiera la cabeza. Todo estaba saliendo como en un principio había querido Pilwon, pero Yuha no dejaría que consumiera por completo a Doshik. Claro que no. Fue por eso que comenzó a explicarle lo que había sucedido. Le dijo que le había llamado Pilwon y había puesto una grabación donde se escuchaba a Doshik hablando. Le dijo al Pelinegro que se tranquilizara, que él no se iría. Aún así debía explicarle bien por qué había llegado tan lejos, si él sabía que a Yuha no le gustaba la idea de hacer aquello. Doshik simplemente le dijo que la imagen suya siendo lastimado y sufriendo no podía salir de su cabeza, que él de seguro tenía mucho dolor y sufrimiento,
que estaba asqueado de que ellos estuvieran respirando tranquilos y que quería devolverles todo de la misma manera, aunque por mucho que los arruine, no estaba satisfecho, que no entendía por qué Yuha había tenido que sufrir tanto, si él no les había hecho nada malo a ellos, que ellos ni siquiera se disculparon, ni tenían la mínima intención de parar lo que hacían, que pasaban por encima de ellos porque lo único que hacían era quedarse quietos como tontos. Yuha pudo ver lo herido que estaba el pelinegro, lo único que él estaba causando eran cicatrices. Doshik lo había sacado de ese infierno, pero ahora era este quien estaba en uno. Doshik seguía diciendo que si quería ya no estar a su lado, que él se aseguraría de alejarse y de no estar cuando Yuha despertara. Sin embargo, le pedía por favor que no se fuera. Yuha acarició una de las mejillas del pelinegro y le dijo que al parecer le estaba malinterpretando. Él no creía que estuviese sucio y tampoco tenía la mínima intención de irse de aquel lugar, que anteriormente cuando se había ido fue por él mismo, no por culpa del menor, que él no sabía que Doshik estuviese pasando por tanto él solo, porque tampoco lo expresaba, que lamentaba haberle dejado solo. Ambos estaban llorando en los brazos del hoyo y Yuha entendió que el fin de Doshik era su bienestar, así que solo tenía que terminar con todo con sus propias manos. Momentos después, Doshik se encontraba en cama, al parecer con fiebre. El pelivioleta iba a levantarse de la cama para poder buscar las medicinas, pero Doshik de inmediato le detuvo, preguntándole a dónde iba. Aún así, éste le explicó calmado que iría rápido por sus medicinas y un poco de agua con miel. Al llegar a la cocina, Yuha preparó todo lo que había dicho, pero se sentó en el suelo por unos momentos, pensando las cosas. Ya poco después fue a la cama con la miel, haciendo que Doshik la tomara. Sin embargo, pronto comenzaron a golpear la puerta de forma fuerte, diciendo que era la policía y buscaban a Doshik. Abrieron la puerta de un golpe y varios hombres se entraron, esposando al pelinegro por los cargos de distribución de sustancias y más cosas. Yuha no podía creerlo. Los policías, al ver al pelivioleta, al principio creyeron que era un cómplice, pero después tuvieron la idea de que podía ser una víctima. Sin embargo, Doshik intervino y les dijo que él no tenía nada que ver y que le llevaran solo a él. Yael estaba hablando con uno de los detectives, quien le estaba diciendo que había rumores internos y que las cosas no irían muy bien por aquellos lados. El rubio le preguntaba qué debería hacer entonces. Este detective le dijo que lo único que sabía es que había sido de la Asamblea Nacional, y ese era Pilgrim. El detective le dijo que solo eso sabía y que lo lamentaba, pero de ahora en adelante estaba solo. Como Pilgrim tomó rápido el puesto de su padre, se metió incluso con la policía. Yael no había tenido cuidado, pues había estado ocupado cuidando de Doshik. De inmediato subió a un auto para ir en busca de este último. Sin embargo, apenas avanzaron un poco, un camión vino de frente hacia ellos. Era en efecto Dewey. Yuha había pasado toda la noche despierto y preocupado. Las últimas palabras del pelinegro antes de irse fueron que no se preocupase porque salía rápido, así que no tenía que salir de la casa. Pero Yuha no sabía qué pensar ni qué estaba sucediendo. En eso, alguien llama a su celular y como era de esperarse, se trataba de Pilgrim. Este le dijo que dentro de poco habría un auto esperando fuera del departamento, que era su elección si subía o no, y que las cosas dependerían de su decisión. En las noticias comentaban sobre una organización violenta organizada por un coreano japonés, quien fue arrestado en la noche por la policía, de que aquella organización realizó múltiples actos delictivos durante un largo tiempo, como contenido subido de tono no consentido. En eso se menciona el nombre de Doshik, quien al parecer era un importante ejecutivo de la organización, y que el líder de esta era Yael, quien se encontraba en un estado grave debido a un accidente de tráfico. Doshik se encontraba en uno de esos típicos cuartos de interrogatorio. Muchos de los detectives intentaban saber qué pasaba por su mente, pero ni siquiera se veía nervioso o algo similar. Por otro lado, al parecer Yuha sí había subido a aquel auto. Lo llevaron a un edificio y mientras subía por el ascensor, pensaba en lo que seguramente Pilgrim le diría sobre lo de la adopción y también la amenazaría usando a Doshik. Sin embargo, Yuha haría lo necesario para sacar al pelinegro de aquel infierno. Apenas entró al lugar, Pilgrim le abrazó por detrás, diciéndole que al parecer, luego de comer tanto pepino, se había vuelto una completa cariñosa. Yuha le respondió que él podía seguir haciéndolo con Pilgrim si eso aseguraba la vida de Doshik. El mayor le tenía contra una pared y poco a poco se deshizo de la ropa del menor, tomándolo y comenzando a hacerlo, preguntándole que qué pasaba si no liberaba a Doshik.
estaba jugando y agotando la paciencia de Yuha. Este último le preguntó que por qué no lo hacía, si él ya estaba a su lado y podía hacerle cualquier cosa que quisiera, porque agotaba el tiempo de otras personas que no tenían nada que ver con él. Pilwon solo quería que Yuha volviera hacia él arrastrándose, y por eso mismo el peli violeta comenzó a pedirle disculpas por haberle rechazado todo ese tiempo, que sabía que solo lo tenía él y que a partir de ahora haría lo que él dijera. Pilwon solo se rió y le empujó más fuerte, preguntándole si sería posible que realmente hiciera lo que él quería, que si es que era posible que lo amara, y Yuha, ante esto, se lanzó a besarle, diciéndole que sí podía hacerlo. Pilwon, sin embargo, al parecer, se enojó aún más y lo hizo fuerte con Yuha hasta el punto de lastimarlo. Cuando terminó, le dijo algunas cosas hirientes, aparte de que debería agradecerle y amarle. Poco después le dijo que se fuese a bañar, porque pronto llegaría el abogado para ver el tema de la adopción. Poco después nos encontramos con Daewoo haciendo un video, en el cual comenzaba a decir todos los delitos que había cometido. Luego de eso puso una foto de Pilwon y comenzó a exponer todo lo que había hecho. Decía que no pudo hacerlo antes ya que le tenían amenazado, pero que después de decir todo mostraría lo que se encontraba en un disco duro que tenía en sus manos. Pilwon, en aquel momento en donde mandó a bañar a Yuha, había recibido una llamada. Era alguien avisando que los gemelos no aparecían por ninguna parte y que no los encontraban, pero que seguro el mismo Jail hacía tiempo había terminado con sus vidas, y que el disco duro que tenía este no había estado en el carro al momento del accidente. Pilwon preguntó cuánto se tardarían en encontrar el disco duro, y dijo que deberían apurarse a encontrarlo, que debía estar atento porque nadie más podía tener aquel archivo. Por último, Pilwon le dijo a aquel hombre que liberase a Doshik. Este último se encontraba en un muy mal estado. Aparte de que aún estaba esposado, sentía que algo iba mal y que podía quedar sin vida si seguían así. Pensaba que aunque atraparan a Pilwon, no lo liberarían a él. Pronto uno de los detectives llamó a Doshik y dijo que podía retirarse, ya que no habían encontrado nada en su concha. Doshik entró de inmediato en desesperación, pues si lo habían dejado salir tan rápido, era obvio que Yuha había hecho algo. Intentó llamarle al celular, pero solo el buzón lo atendía. Se subió al primer taxi que encontró mientras seguía intentando llamar. Ahora vemos lo que pasó luego de que Daewoo prácticamente le suplicara a Doshik. En ese momento donde tanto él como su hermano estaban siendo lastimados de diferente manera. Para ese entonces, Doshik, ante las palabras del hoyo, pensó muy bien y le preguntó si de verdad haría cualquier cosa. Daewoo le respondió que sí, todo si liberaba a su hermano, y Doshik le dijo que entonces confesara todo, que le contase a todos lo que tanto Pilwon como él habían hecho hasta ese momento, todo menos lo que tenía que ver con Yuha, eso para proteger a este de no ser expuesto. Daewoo, temblando, le dijo que sí lo haría, y ahí fue cuando Doshik le dijo que lo haría en un lugar que solo él conocía, que hiciera lo que él le dijera hasta que Pilwon estuviera enterrado. Debía hacer todo eso si quería ver a su hermano. Doshik, mientras iba en el taxi, decidió llamar a Daewoo preguntando por el video, pero este le respondió que aún no era la 1, ya que a esa hora le pidió subirlo. Dijo que quería hacerlo rápidamente para terminar ya con el tema, que iba a echar de inmediato y tendría a Yuha seguro. Pero Doshik de inmediato le dijo que si se le ocurría tocar a Suhyun, él iba a tomar de inmediato a Daewon, y solo por eso, Daewoo se quedó quieto esperando. Pilwon ya se encontraba con el abogado, pero no estaba escuchando lo que decía, pues al parecer el video ya había sido publicado, y Pilwon fue el primero en verlo. Su cara estaba roja de la furia, y en la plataforma de videos, inmediatamente los comentarios y vistas comenzaron a multiplicarse. En cuestión de segundos, los hashtags con su nombre y sus delitos habían comenzado a estar por todos lados. Fue por eso mismo que le dijo al abogado que dejase los papeles ahí y se fuera, que en otra ocasión hablarían de aquello. Pilwon de inmediato llamó a uno de sus hombres, diciendo que llamasen a todos los abogados y que ganaran todo el tiempo que pudieran. Pilwon corrió de inmediato a ver a Yuha, quien se encontraba en la sala viendo las noticias, donde estaban hablando ya de la situación del video. Se había extendido a todos lados de una forma muy rápida. Yuha se encontraba con un objeto filoso en sus manos, y apenas vio a Pilwon, muy lejos de asustarse, solo le preguntó si es que él lo había planeado todo desde un principio. Pilwon cayó en cuenta de lo que estaba pasando. Doshik salvó a los gemelos y los usó en su concha. El peli violeta se acercó tranquilo hacia él, diciendo que sí fue muy divertido para él, que llegó a su lado llorando y suplicando.
pero Pilwon le decía que no debería darle vueltas al asunto. Le dijo que fuese a empacar ropa y que después le explicaría todo más tranquilo. Sin embargo, Yuha no quiso. El control remoto cayó de sus manos y terminó apareciendo un video de Yuha, de cuando le grabaron haciendo ese tipo de cosas, pues Pilwon tenía esos videos en su propia televisión. Ante aquello, el castaño lanzó la pantalla, rompiendo así la TV, y le dijo a Yuha que le escuchase, que podía darle una explicación. Yuha se montó encima de él y estando a punto de enterrar el objeto filoso, fue que Pilwon le lastimó en la cabeza con una botella de cristal, dejándole inconsciente. Daewi, quien se encontraba fuera del edificio, vio cómo el castaño y Yuha salían de aquel lugar, este último desmayado. Todo esto mientras aún estaba en llamada con Doshik. Le estaba contando todo lo que veía y de inmediato le dijo a dónde parecía que iban. Horas después, Yuha se encontraba en una habitación, encadenado de una de sus manos. Al parecer era otra casa de Pilwon, pero que quedaba cerca de la playa. Este último se encontraba hablándole a alguien por teléfono sobre lo que deberían hacer por el tema del video. Yuha despertó, aunque se asustó al ver a alguien a su lado. Ese alguien era Doshik, quien estaba rompiendo la cadena con una herramienta. Como se sorprendió, estaba por decir su nombre, pero el pelinero le tapó la boca, pues Pilwon estaba ahí y podía escucharlos. Le besó y le dijo que le explicaría todo. Aún así, primero necesitaban salir de ahí. Sin embargo, Pilwon entró a la habitación, lanzándose sobre Doshik y lastimándole en la cabeza con un florero, pero lejos de desmayarse, solo le causó una herida. Ambos comenzaron a enfrentarse. Doshik tenía más fuerza física. Aunque Pilwon era escurridizo, había logrado escapar hacia la azotea de la casa y tenía un objeto peligroso en sus manos. Yuha de inmediato corrió hacia ellos. Le decía a Pilwon si quería lastimar a alguien que fuera a él, pero obviamente Doshik no lo dejó y se puso enfrente suyo. Sin embargo, Pilwon apuntó al pelivioleta y le dijo a Doshik que le daría una oportunidad, que si saltaba desde ahí arriba, hacia el barranco, no lastimaría a Yuha. Pilwon seguía confrontándolos y queriendo entrar a la cabeza de Doshik, diciéndole que nada le funcionaría, que si le quitaba la vida, incluso así, él le quitaría la vida a Yuha a tiros. Ante esto, Doshik comenzó a ir hacia la orilla, pero Yuha tenía otros planes. Terminó corriendo hacia Pilwon y se lanzó encima de él, abrazándolo, pero todo esto para empujarlo y que juntos cayeran hacia el barranco y el mar. Dicen que en esos instantes todos los momentos que has vivido pasan frente a tus ojos en cuestión de segundos, pero para Yuha no era así. Lo único que pudo ver fueron fuegos artificiales y una pequeña luz. Estaba agradecido por el amor que le habían llegado Doshik, pero muy distinto a lo que se imaginaba, Doshik también se lanzó tras él. Las únicas palabras que tenía para describirlo es que era un maldito loco. Los tres cayeron al agua, pero apenas estuvieron en esta, Doshik abrazó a Yuha de inmediato lo más que pudo. Independiente de lo que estaba pasando, se sentía en calma, tranquilo y estando con Yuha todo estaba mejor. Pronto vio una luz, una especie de mantarraya blanca iba hacia él, pero ni siquiera intentó algo. El pelinero, creyendo que era un ángel, simplemente le dijo que todo estaba bien y que le permitiera estar con su amado solamente. Poco después, esa especie de ángel terminó siendo Daewi, quien los sacó a ambos del agua, más que nada enfurecido porque el pelinero aún debía decirle dónde estaba su hermano. Estaba por golpearlo diciéndole 1000 cosas, pero Doshik, al ver que a su lado también estaba Yuha y al parecer bien, le dijo en una conversación que no se pudo entender del todo, la dirección de donde estaba su hermano. Daewi dejó a ambos solos para ir a buscar a Suhyun, pero antes de irse, Doshik le preguntó qué pasó con Pilwon, pero lo único que le llegó fue parte de la ropa de este, dando a entender que estaba sin vida. Así fue que Daewi se largó de ahí. Habían pasado 10 días desde aquello y Yuha aún no despertaba. El golpe en su cabeza había sido algo grave. Estaba en el hospital con todos los cuidados. El doctor le decía a Doshik que los resultados de los exámenes eran buenos, así que sí o sí Yuha despertaría, que debía esperar tranquilo. No pasó mucho de ese momento para que despertase, pero no como Doshik hubiera querido, pues lo último que recordaba a Yuha era ir a la tienda para comprar la comida favorita de Sumaye, y al ver a Doshik no lo reconoció, preguntándole quién era y que dónde estaba Sumaye. Doshik no supo qué responder, aunque solo le dijo que él había ido a cuidarle en lugar de Sumaye. Pasaron los días y el tiempo y Yuha contaba cómo es que él y el señor, que era Doshik,
Al parecer tenían que hacerse cargo del restaurante mientras Sumaye volvía. Contaba que él sabía que Sumaye no volvería, pero aún así veía que el señor a su lado estaba dando lo mejor de él en muchos sentidos, para cuidarle, por lo que él también se esforzaría. Sin embargo, Yuha decía que había algo extraño en el pelinegro. Aunque tenía una espalda bonita y una cara atractiva, aún así su personalidad era un poco retorcida. En el tiempo que estaban pasando ahí, el restaurante poco a poco comenzó a cobrar vida, y tanto Yuha como Doshik comenzaron a ser mucho más cercanos. Habían adoptado a 2 gatitos también. Si bien estaba muy bien, aún así había cosas en las que Doshik le mentía y él lo sabía. Yuha sabía que tenía recuerdos de Doshik que no volvían aún. Sabía que había algo más profundo, así como también que antes era alguien quizás distinto, pero por eso mismo le dijo a Doshik que él haría de todo para poder seguir a su lado. Así que no se sintiera triste si no recordaba aún nada sobre él. Luego vemos cómo ambos estaban en una cabaña en la nieve. Había un lago congelado y estaban hablando ahí, pero sus gatitos fueron a un lado peligroso, donde el hielo era más fino, por lo que Yuha fue a perseguirlos, sin darse cuenta de que podía lastimarse. Es así que el hielo comenzó a romperse y ambos cayeron al agua. Fue ahí cuando Yuha por fin recordó todo, y ambos se besaron bajo el agua. ¿Y tú, ya has leído este manga? No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal Arisa Jun y Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.